Esta práctica hace parte del diagnóstico microbiológico de tuberculosis del módulo del tracto respiratorio. Entonces, para complementar la parte teórica que vimos en la sesión anterior, en aspectos particulares como el diagnóstico microbiológico de tuberculosis, en este momento vamos a hacer uso del flujograma de procesamiento de las muestras que nos llegarían al laboratorio para ir explicando paso a paso cuáles son los procedimientos que haríamos con las muestras que nos llegan al laboratorio, principalmente muestras de tipo respiratorio. Entonces, una vez recibimos estas muestras, las muestras pueden ser extrapulmonares, con o sin flora comensal normal, o las muestras pulmonares. Debemos hacerle un tratamiento con N-acetilcisteína NaOH y posteriormente una concentración mediante centrifugación. Una vez tenemos estas muestras centrifugadas, a partir de los sedimentos vamos a sembrar en diferentes medios de cultivo, ya sean medios de cultivo sólido como el Lowenstein-Jensen o el Ogawa-Kudo, que ya en sesiones anteriores, en prácticas anteriores los habíamos descrito y también en la parte teórica. Recuerden que este es un medio a base de huevo con verde de malaquita que nos va a permitir el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias y nos va a inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Adicional al medio de cultivo sólido, vamos a poner un medio de cultivo líquido, el Middlebrook 7H9, que en este caso estamos hablando del tubo MIGID o tubo indicador de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que este tubo puede ser utilizado para su lectura manual, para quienes no tengan el equipo automatizado o también con el equipo. Y adicional a ello, a las muestras se le debe hacer una placa para coloración, ya sea con las coloraciones tradicionales de Ziehl-Neelsen, de Kim Jong-un o para coloraciones de fluorescencia como auramina rodamina. Recordemos que posterior a la coloración, el fondo que va a tener la muestra es de color azul. Los bacilos ácido alcohol resistentes se van a observar de color rosado. La sugerencia es no confundirse porque en algunas ocasiones los estudiantes por su inexperiencia pueden reportar estos como bacilos gram negativos. Sin embargo, recordemos que esta coloración es de Kim Jong-un o de Ziehl-Neelsen y nos está indicando la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes. Vamos a ver en este momento cómo es el proceso de muestra de una siembra para cultivo de micobacterias. Entonces, en este caso tenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo que se va a sembrar en los medios, en el Lowenstein-Jensen y también en el MIGID. Con una pipeta Pasteur se saca la muestra y se ponen varias gotas en el tubo de MIGID. Es importante mencionar que este tubo de MIGID ya inicialmente fue suplementado con el Panta, que es una solución de antibióticos, y el OADC. Luego se siembra en el Lowenstein-Jensen, en la superficie, se mueve lentamente el tubo para que la muestra quede esparcida por toda la superficie del tubo. Y por último, lo que se debe realizar es poner una gotica en el portaobjetos para realizar la coloración para detección de bacilos ácido alcohol resistentes según la metodología que esté implementada en cada laboratorio. Entonces recordemos que posterior a esto vamos a llevar a incubar cada uno de los medios de cultivo, tal como veremos a continuación. Entonces el Lowenstein-Jensen lo vamos a incubar en una estufa sencilla a 37 grados centígrados. Recordemos que se deja en incubación por un periodo hasta de 8 semanas con lecturas semanales. Y el MIGID, el tubo indicador de crecimiento de tuberculosis, lo vamos a llevar al equipo automatizado que tiene un periodo de incubación hasta 56 días. Nuestra placa para coloración, una vez que se ha secado, la vamos a dejar en fijación
y posteriormente procedemos a la coloración. Este medio de Lowenstein-Jensen se va a llevar a incubar en una estufa convencional a 37 grados centígrados durante un máximo de 8 semanas. Las lecturas se hacen una vez por semana. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, vamos a observar acá diferentes opciones de cómo veríamos el crecimiento de estas colonias. En este medio de cultivo tenemos ejemplo de colonias separadas de Mycobacterium tuberculosis. Vemos la característica de estas colonias, que son grandes, son colonias que no son muy pigmentadas, son colonias secas, colonias rugosas. Una vez obtenemos crecimiento de estas colonias, debemos verificar que sí corresponden a bacilos ácido alcohol resistentes con ayuda de una coloración de Kim-Yo-Un. Y adicional a ello, vamos a hacer pruebas de identificación, ya sea por métodos fenotípicos o por métodos moleculares. Este es otro ejemplo de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, una cantidad más alta de la micobacteria en el medio de cultivo, y recordemos que a partir de las muestras respiratorias no solo es posible encontrar Mycobacterium tuberculosis, sino que debido a diferentes estados inmunológicos de los pacientes también pueden haber en esas muestras respiratorias micobacterias no tuberculosas. Un ejemplo de ellos es Mycobacterium avium o Mycobacterium abscessus. La identificación de esta clase de micobacterias no tuberculosas ya la abordamos en una sesión anterior, por tanto los invito a que revisen los videos introductorios de las sesiones anteriores. Se los mencioné como repaso. Bueno, ahora vamos a hablar de los posibles resultados que obtenemos a partir del medio de cultivo líquido. Este medio de cultivo líquido que les mencioné, que es el Middlebrook 7H9, es necesario suplementarlo con algunos antibióticos para evitar el crecimiento de otras bacterias y con un suplemento que es el OADC. El OADC contiene ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa, que van a permitir un crecimiento óptimo de la micobacteria. Notarán que el tubo tiene en el fondo una resina que es la que va a permitir indicarnos la presencia o no de bacterias por el consumo de oxígeno. En el sistema automatizado, ese consumo de oxígeno genera fluorescencia en el tubo y eso va a ser sensado por el equipo. Este equipo hace un monitoreo durante 24 horas al día, todos los días de la semana, hasta un máximo de 56 días. Una vez se detecta la muestra positiva, como lo vamos a ver en estos siguientes ejemplos, pueden observarse macroscópicamente o así a simple vista cómo se ven algunas colonias flotando en el interior del tubo. Una vez se observa el crecimiento, uno de los procedimientos que se puede realizar a continuación es centrifugar el contenido y a partir del sedimento vamos a sembrar en una caja de Petri que contiene Middlebrook 7H10 o 7H11. En este medio es posible hacer una prueba de tamizaje para detección de resistencia a dos de los medicamentos más importantes para el tratamiento antituberculoso de primera línea, que son la isoniazida y la rifampicina. Este medio de cultivo lo podemos repartir en una caja de Petri de 4 cuadrantes. En uno de los cuadrantes vamos a tener 7H10 sin ninguna sustancia que vaya a inhibir el crecimiento. Por eso va a ser el cuadrante que vamos a utilizar como control. En un segundo cuadrante vamos a tener a una sustancia que es el ácido paranitrobenzoico, que es importante porque nos va a inhibir el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, pero no así el crecimiento de micobacterias no tuberculosas. Y como lo mencioné anteriormente, va a tener entonces dos concentraciones críticas, una para isoniazida y otra para rifampicina. A partir del sedimento que obtuvimos después de centrifugar la muestra, después de centrifugar este 7H9, vamos a sembrar entonces en este medio, lo vamos a poner a incubar
a 37 grados centígrados en presencia de CO2 para mejorar el crecimiento y vamos a observar durante varias semanas la presencia de microcolonias que pueden ser compatibles o no con el complejo Mycobacterium tuberculosis. Adicional a ello, a partir del medio líquido podemos verificar la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes mediante las coloraciones que ya hemos mencionado anteriormente. Hay algo importante a partir del medio líquido y que se pueden visualizar con estas coloraciones y es la presencia del factor cordón. Esta presencia del factor cordón es un acúmulo de bacilos ácido alcohol resistentes que forman, como la palabra lo indica, cordones. Esos cordones son muy característicos del complejo Mycobacterium tuberculoso y puede ayudar al microbiólogo a darse una idea de cuál sería la identificación final de especie. Sin embargo, no es un criterio único para hacer diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, hay que hacer pruebas adicionales. Este factor cordón es producido debido a un lípido que está en la pared celular de las micobacterias, que es la trealosa dimicolato. Una vez el equipo MIDIT nos da la alarma positiva de que se detectó el consumo de oxígeno a partir del tubo MIDIT, lo que hacemos es centrifugar el 7H9 o podemos sembrar directamente a partir del tubo, como lo voy a realizar a continuación. Entonces vamos a tener a la mano el medio de cultivo Middlebrook 7H11 repartido en 4 cuadrantes, como se los expliqué previamente, y con ayuda de una pipeta Pasteur estéril vamos a tomar el caldo positivo, el 7H9, y vamos a depositar una gota en cada cuadrante, y adicional a ello vamos a poner una gota en la placa para hacer confirmación con la coloración de Kinjo 1. Este medio de cultivo posteriormente lo vamos a llevar a incubar bajo condiciones de CO2 hasta por un periodo máximo de 4 o 5 semanas, haciéndole lecturas 2 veces por semana para empezar a visualizar el crecimiento de las microcolonias de Mycobacterium tuberculosis o de otras micobacterias no tuberculosas. Vamos a dejar secando al ambiente la plaquita, posteriormente la fijamos por calor y le hacemos el proceso de coloración con Kinjo 1 o con Sil-Nielsen, dependiendo de la metodología que esté en cada laboratorio de referencia. Bueno, después de que estamos incubando estos medios de cultivo, podemos obtener varios resultados. Uno de ellos, que como lo expliqué también cuando estaba hablando del medio Lowenstein-Jensen, que esa muestra respiratoria o esa infección en el paciente con sintomatología respiratoria puede ser producida por una micobacteria no tuberculosa. Ejemplo, Mycobacterium avium, Mycobacterium abscessus, y ellas van a empezar a crecer, si son de crecimiento rápido como M. abscessus, en menos de 7 días o en más de 7 días, como es el caso de Mycobacterium avium. Este es un ejemplo de cómo sería el crecimiento en este medio de cultivo con una micobacteria no tuberculosa. Recordemos que el ácido paranitrobenzoico me va a inhibir solo el complejo tuberculoso. Sin embargo, vemos acá la presencia de colonias que no fueron inhibidas. Eso más un crecimiento positivo en el cuadrante de control me va a indicar que lo que está creciendo acá no es Mycobacterium tuberculosis, sino una micobacteria no tuberculosa. Lógicamente eso tenemos que verificarlo con coloraciones especiales, con Kinjo 1, Sil-Nielsen y con pruebas fenotípicas o moleculares, tal como se describió previamente. Pero volviendo al caso, y es que el paciente efectivamente sí tenga
una infección, una enfermedad por Mycobacterium tuberculosis, veríamos los siguientes hallazgos. Veríamos crecimiento en el cuadrante con el medio control. Recuerden que no tiene ningún tipo de inhibidor, ningún tipo de antibiótico, pero hay una inhibición del crecimiento de estas microcolonias en el cuadrante que tiene PNB o ácido paranitrobenzoico. Con solo visualizar esto, yo ya puedo definir que estamos en presencia de Mycobacterium tuberculosis, y con esto ya puedo entrar a evaluar su tamizaje para susceptibilidad o resistencia a isoniazida y a rifampicina. En este caso, yo puedo informar que el paciente tiene Mycobacterium tuberculosis y es sensible a isoniazida y a rifampicina porque no obtuvo crecimiento en ninguno de los dos cuadrantes. Vamos a ver otro caso en particular. Fijémonos en este otro medio de cultivo en el cual se obtuvo crecimiento en el cuadrante, no se obtuvo crecimiento en PNB, lo cual me indica que es Mycobacterium tuberculosis, no se obtuvo crecimiento en el cuadrante con rifampicina, que me indica que es susceptible a la rifampicina, pero sí se obtuvo crecimiento en el cuadrante con isoniazida. Esto me indica que estamos en presencia de un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis monoresistente a la isoniazida. Para un ejemplo adicional, vemos otro caso de monoresistencia que podemos detectar en este tamizaje y es la monoresistencia a la rifampicina. Una vez más vamos a repasar. Hay crecimiento en el cuadrante control, hay inhibición de crecimiento con PNB, lo cual me confirma Mycobacterium tuberculosis, no hay crecimiento en el cuadrante con isoniazida, es susceptible a la isoniazida, pero hay crecimiento en el cuadrante con rifampicina, un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis monoresistente a la rifampicina. Y por último, vamos a ver este otro aislamiento en donde hay crecimiento en el cuadrante control, inhibición de crecimiento con el PNB y hay crecimiento tanto con isoniazida como con rifampicina. Este es un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis multidrogoresistente. En este caso, el tratamiento del paciente se haría con medicamentos de segunda línea. Ya ustedes en la sesión teórica ya se tiene claro cuándo se considera un aislamiento multidrogoresistente o con resistencia extendida. Es importante recordarles también que en este medio de cultivo del Lowenstein-Jensen y también en el medio de cultivo líquido con 7H9 se pueden realizar las pruebas de susceptibilidad a los diferentes medicamentos de primera o segunda línea mediante el método de las proporciones directas. A partir de este crecimiento se deben entonces verificar que sí correspondan a bacilos ácido alcohol resistentes y realizar identificación fenotípica por pruebas bioquímicas como la producción de niacina, la reducción de nitratos a nitritos, la producción de catalasa y por algunos métodos moleculares que estén disponibles en el laboratorio, de acuerdo a los protocolos institucionales. Muchas gracias por su atención.